Este concepto se refiere a cualquier tipo de expresión artística, la cual haya sido reducida a lo esencial, depurada de cualquier elemento sobrante. Esta expresión se contrapone al arte pop de manera ideológica, ya que estaban hartos del consumismo que éste causaba y desarrollaron una síntesis de conceptos. Las obras de esta corriente establecen una relación muy estrecha con el espacio. Surge de ahí por los años 60 en Estados Unidos. Las obras minimalistas centran la mirada en cuestiones meramente formales, como el color, la escala, el volumen o el espacio circundante, de tal manera que su estructura es completamente austera. A mi parecer, los pintores y artistas, básicamente de la segunda generación, adoptan una actitud basada en una idea de sobresalir, pero básicamente eran inconsistentes y parecía no importarles nada. En otras palabras, trabajaban sobre una idea muy convencional y sobrecargada. El otro problema que me consternaba era que siempre se metían en problemas con las esquinas. Empezaban con una gestura muy cara y terminaban siempre rellenando o tratando de hacerlo ver explosivo para justificar. Y hacían ver que esa energía era explosiva por el concepto, lo cual no era así. No tenían un compromiso real para ser explosivos, solo querían sacar el trabajo a como diera lugar y no sabían administrar bien sus recursos para hacer ver esa explosividad real. Yo no quería eso. Yo lo que quería era lograr algo más concreto, mucho más conciso y que se pudiera apreciar bien esa relación con el espacio, los colores y formas más austeros, que incluso podían llegar a ser un concepto mucho más fuerte que los otros. Debemos darnos cuenta que este es un tipo de arte bastante más controlado que los demás. Se basa principalmente en figuras geométricas y se resalta mucho los colores que se usan, de tal manera que quede una forma austera, pero con un concepto mucho más concreto. El arte minimalista en la escultura se concretó en formas geométricas simples que no representaban ninguna imagen. Los escultores minimalistas encargaban sus obras a industriales y trataban de no participar en el proceso para que en la pieza no hubiera ningún rastro de humanidad. Las obras de los minimalistas podían captarse en su totalidad, de una sola vez y de forma inmediata. Su propia presencia era todo lo que había que ver en los objetos. Cualquiera podía entenderlos a primera vista. Uno de sus grandes exponentes era Donald Judd, el cual se caracterizó por el empleo de figuras sólidas simétricas, normalmente cubos o figuras cuadrangulares. La repetición de los elementos idénticos tiene como resultado la ausencia de jerarquía visual. Utilizaba las paredes o el suelo y jugaba con el espacio creado por los diferentes elementos de sus obras. Otro de sus exponentes puede ser Dan Flavin, el cual usaba tubos de neón para recrear algunos ambientes y hacer sus esculturas con esto. La pintura minimalista se formaba por rectángulos, cubos que no eran metáfora de nada, igualdad de las partes del cuadrado, repetición, superficies neutras, lienzos de gran formato y color. Su principal exponente fue Frank Stella, el cual vimos en un cuadro anterior. Él desarrolló a partir de los 60 el shaped canvas. Esto significa tela modelada. Comenzó a producir pinturas de aluminio y cobre pintados, similares a sus pinturas negras, ya que eran líneas de color separadas por alfileres. Posteriormente se fueron transformando en diseños más elaborados. Una de las características de la arquitectura minimalista es su porte práctico. Uno de sus principales exponentes es Tadao Ando. Él sostiene que la arquitectura debe ser el resultado de un encuentro entre el razonamiento lógico y la creación, lo cual resulta en el uso de los sentidos.
minimalista viene de Estados Unidos originalmente. Los instrumentos que se usan más son piano, orquesta, instrumentos electrónicos, instrumento percusión e incluso, aunque sea bastante confortante escuchar una pieza musical minimalista, la popularidad que tiene es bastante baja. Uno de sus representantes más conocidos es Philip Glass. Pero también existen otros autores como Terry Riley y Steve Reich. Podemos notar que igual que las otras expresiones, aquí existen muchas repeticiones y también tienen fines prácticos. El minimalismo fue un movimiento fundamentalmente funcional y simple. Sin embargo, su enfoque principal no es el funcionalismo como tampoco lo es la estética de un espacio, sino más bien la combinación total y perfecta de ambos aspectos. Utiliza el material en su forma más natural o simple, manteniendo siempre la monocromía, siendo el blanco el rey indiscutible. La sobriedad geométrica y la carencia de ornamentación son tal vez las características que más distinguen este movimiento. Pero lo más importante es dejar la esencia de las cosas mismas.